Inicialmente lo que yo voy a presentarles es una especie de abrebocas que pretende facilitar el trabajo que ustedes van a realizar posteriormente con los docentes del curso y que tiene como objetivo profundizar en las ideas que tiene el texto escrito. Se podría decir que yo voy a presentar algunas ideas para que sirvan de explicación anticipada o posterior del texto escrito, porque de todas maneras, si bien es anticipada la discusión que ustedes van a tener con sus docentes, es posterior a la lectura que ustedes hicieron del material. Sin embargo, lo que nosotros llamamos explicar tiene características muy especiales, porque si nosotros miramos la palabra explicar, literalmente quiere decir desdoblar, porque explicar quiere decir plegar, y entonces es explegar o desplegar. Explicar es desdoblar o desplegar, porque lo que nosotros hacemos en nuestro pensamiento muchas veces tiene una primera forma que es muy comprimida, y cuando explicamos nosotros lo desdoblamos para que los demás puedan ver más ampliamente su contenido. Pero cuando nosotros explicamos nuestras ideas, como nos estamos acercando unos a otros de mentes que no son exactamente iguales a otras mentes que, aunque no sean exactamente iguales, son parecidas, entonces nosotros lo hacemos en una forma aproximada, como quien trata de golpear una bola de ping-pong, no con una raqueta, sino con un costal. Nosotros nos vamos acercando gradualmente, hasta que poco a poco nosotros, por medio del intercambio, vamos adquiriendo mucha mayor precisión, y entonces las limitaciones que se dan, que son inicialmente limitaciones del lenguaje, pero que no son solo limitaciones del lenguaje, sino que también son limitaciones del prelenguaje, del lenguaje que cada uno de nosotros ha tenido, del lenguaje al que ha estado expuesto, de las teorías que hemos leído, de las experiencias que nosotros tenemos, que son experiencias en lugares similares y tal vez vecinos, pero no exactamente iguales, hasta que todas esas bases se acercan de una manera tal que nos podemos entender hasta con un gesto muy breve que sirve como abreviatura de muchas frases o de muchas expresiones, como pueden hacer solamente un gesto dos futbolistas. A partir de ese gesto se crea una jugada de conjunto que después, para describirla detalladamente con palabras, requeriría por lo menos 1 o 2 páginas de texto. Entonces, con eso lo que quiero decir es que lo que yo les voy a presentar pretende ser una explicación de las ideas de Popper, pero podría ser al revés, que yo hablara de primero y que las ideas de Popper que ustedes leyeron fueran la explicación de lo que yo traté de decirles. Lo que pasa es que en este caso el texto de Popper es un texto que se ha tomado como punto de partida, y entonces voy a tratar de crear una mediación entre las ideas de Karl Popper y las ideas que ustedes tienen, para que pueda haber lo que nosotros llamamos con lenguaje corriente una comprensión mayor de ese texto. Esa comprensión entonces va a tratar de hacerse a partir de una explicación o de un desdoblamiento de algunas de esas ideas, pero por supuesto no va a ser un desdoblamiento que calca esas ideas, porque entonces el desdoblamiento sería tan igual a las ideas que no serían sino las mismas ideas, o mejor todavía, las mismas palabras. Entonces no les voy a leer el texto de Popper, les voy a leer les voy a hacer un comentario con unas notas distintas que se parecen en parte y en parte no se parecen. Vamos a mirar entonces el punto de partida. Las raíces, que son las raíces del teorizar. A partir de la aparición del lenguaje
articulado, los humanos creamos una forma de comunicación que va más allá de los gestos. La manera como nosotros, con el lenguaje articulado, es decir, con palabras y con frases, nos pasamos información, es una manera que pretende economizar pasos en nuestra relación con el mundo. Gracias al lenguaje articulado, nosotros tenemos acceso a lo que hay en las mentes de los demás, aunque ese acceso también es aproximado porque la manera como nosotros comprendemos las palabras no es exactamente igual a la manera como comprenden las palabras y las ideas que están construidas con esas palabras las personas que nos están dando su pensamiento. La aparición del lenguaje es muy importante porque la aparición del lenguaje es uno de los elementos que permitió la construcción de sociedades cada vez más complejas, porque los hombres podían intercambiar, a diferencia de otros animales, no solo relaciones de dominación, sino además propuestas diferentes, coordinaciones muy complejas, más complejas que las coordinaciones que con gestos pueden hacer algunos animales como los lobos, o como los elefantes, o como los grupos de leones, o como los simios anteriores al Homo sapiens. Incluso el lenguaje articulado nos permite llegar a construir como materia prima, tomado como materia prima, nos permite llegar a construir obras de arte, nos permite construir literatura, nos permite construir también el sentido del humor, podemos hacer chistes a partir del lenguaje. Con el lenguaje articulado aparecieron las narraciones. Originalmente las narraciones son descripciones de situaciones. Pero como sucede con los niños, con los cuales nosotros podemos vivir muy resumidamente lo que probablemente aconteció con la invención del lenguaje en la humanidad, el descubrimiento del poder constructivo del lenguaje en las narraciones nos plantea una dificultad que es saber cuándo las narraciones corresponden a algo que ha sucedido en el tiempo y cuando no corresponden. Nosotros podemos hacer narraciones completamente verosímiles con palabras y que sin embargo no estén en correspondencia con algo que ha sucedido. Eso lo llamamos normalmente en nuestro tiempo lo llamamos literatura, pero cuando se trata de episodios breves a veces le decimos mentira porque pretende crear mala información en vez de crear una buena información sobre las situaciones que se dan. La filosofía nació entre los griegos y como un desarrollo de la cultura griega, muchas de las palabras que nosotros utilizamos todavía hoy son palabras griegas. Entonces, la palabra mito que nosotros utilizamos en castellano es una copia de una palabra griega que es casi igual, probablemente sonaba como mitos, porque los sonidos del griego son muy parecidos al castellano, pero al castellano de España. La palabra mitos quería decir entre los griegos relato, originalmente, contar cuentos, si queremos utilizar una descripción más sencilla. Y entonces, en los grupos humanos, que hablaban la lengua griega, había narraciones que ellos llamaban mitos, o como nosotros les decimos, mitos. En este momento se proyecta en las salas de cine de Medellín y de todo el mundo una película en la cual se reproduce una de las reconstrucciones posibles de las narraciones de Homero. Ese era un mito,
En el sentido de los griegos, es una historia que trata de explicar la gestación de su pueblo. Cuando nosotros hacemos narraciones que no pretenden explicarnos a nosotros mismos, sino que pretenden explicar nuestro entorno y tratan de explicar también los acontecimientos, no necesariamente los acontecimientos humanos, entonces los mitos se van convirtiendo cada vez más en saberes. Saber es una forma general de referirnos a los conocimientos que manejamos con palabras. Y entonces con los saberes nacen personas que se dedican muy intensamente a esas formas de narración, que son narraciones explicativas, y aparecen los sabios. Los sabios en Grecia se llamaban sophoi. Ese es un plural, la palabra sophos, que es griega, y que quiere decir, que denomina, quiere señalar a esa persona que se dedica a acumular y a crear narraciones explicativas sobre los acontecimientos del mundo. De la actividad de los sabios nació una denominación neutra, general, y entonces apareció Sofía, que es el origen de la palabra filosofía. De modo que solo muy posteriormente Sofía ha llegado a ser el nombre de una persona y más bien se trata de una actividad, la actividad de crear saberes. Y como dice la narración antigua, Pitágoras se inventó la filosofía porque comenzó a hablar de aquellas personas a quienes les gustaba la sabiduría o les gustaban los saberes y por lo tanto les gustaban las narraciones que son una consecuencia del lenguaje humano articulado, que es una invención que permitió a los hombres llegar a tener formas de sociedad más evolucionadas que las de sus antepasados. Mejor que es una forma de establecer comparaciones. Eso parece una trivialidad, sin embargo no es una trivialidad, porque para que nosotros podamos hacer comparaciones tenemos que tener una forma de lenguaje que nos permita hacer comparaciones. De modo que antes de hacer comparaciones con palabras, la humanidad tuvo que inventar una forma de lenguaje que permitiera poner al lado de otra una cosa al lado de otra y hacerlo por medio de palabras. Nosotros no nos damos cuenta de eso en castellano. Sin embargo, cuando estamos aprendiendo lenguas extranjeras, si queremos aprender inglés, tenemos que aprender que el comparativo se hace por lo general poniendo ER en una de las palabras que es la característica que estamos comparando.